de antro, a salir de fiesta. Y habla precisamente de esto, ¿no? De que inclusive se van a Nueva York, que es Nueva York, así la ciudad que nunca duerme, la ciudad así como súper guau. Y se va un español a Nueva York y se da cuenta que no hay nada, que no hay marcha, y se pega la aburrida de su vida y se regresa a Madrid, porque Madrid en esa época era una cosa totalmente descontrolada, no nada más, o sea, Madrid es el centro, es la movida madrileña, pero eso se da en todas las ciudades españolas también, o sea, era una cosa de locos en todo el país, también con sus cosas negativas, porque también en España en ese momento hay un problema de drogas muy fuerte, un problema de drogas muy... Es particular en España en los 80s, y por lo que también la situación de la homosexualidad no recae como en el resto del mundo, es que la epidemia del VIH en España, la mayoría de los contagios y la mayoría de los casos que se dan no se dan por transmisión sexual, porque en España con todo y todo llega también la píldora anticonceptiva y llega el uso del condón, ¿no? En los 80s los contagios de VIH se dan la mayoría de las veces por compartir agujas, por drogas intravenosas. O sea, en España, en cualquier antro, en cualquier bar, todo el mundo se inyectaba todo ahí en la España en ese entonces. Entonces eso como que también de alguna manera permitió que la población gay no sufriera tanto el estigma, ¿no?, del VIH como en otros países. Sí lo sufrió, tampoco es que no lo sufriera, pero no a nivel de cualquier otro, de otros países de Europa o del mundo, ¿no? En esas vamos ya cuando están hasta los 90s, y los 90s empieza como esta aceptación. Ya para los 90s acuerdo, son felices. Y en los 90s la aceptación de la homosexualidad de España es muy grande, es como del más del 50%, del 50, del 60, del 60%. Ahí en esa época de los 90s es también cuando España empieza a crecer su economía y empieza a integrarse al mundo. España había sido un país que había sido aislado de Europa por atrasado, ¿no?, por pobre y por fascista. Ya no era fascista desde los 70s, pero pues falta lo económico, ¿no? España remonta su economía y en los 90s es cuando ingresa a la Comunidad Económica Europea, después Unión Europea, y España se vuelve así como que... España se empieza a convertir en uno de los grandes referentes de que hay esperanza en la humanidad, ¿no? O sea, que después de haberlas pasado duras y amargas, puede un país salir adelante. Nos dice Alejandro que también, por ejemplo, en esta época, ¿no?, es donde sale el imperio de la moda textil, ¿no? Todo lo que es Inditex, Zara, Bershka, todos esos salen a finales de los 90s, principios de 2000, porque España empieza otra vez a crecer su economía, pues ahora sí que a expandirse en el resto del mundo. Es cuando sale Zara, cuando sale Telefónica, cuando sale Gas Natural, y empiezan pues obviamente a exportar a Latinoamérica, ¿no?, y a otros países. Entonces se convierte ahora sí que como en un referente, tanto en las buenas y las malas, porque por ejemplo en México, donde hay una situación totalmente distinta y no tiene absolutamente nada que ver, el hecho de que haya cambiado un presidente le llamaron transición como a la española, ¿no?, cosa que era totalmente ridícula, ¿no?, que es totalmente ridícula, pero o sea, se convierte en un referente para todo el mundo lo que pasa en España. Y los españoles se sienten así, o sea, por eso la transición, los españoles, ellos la consideran así como algo súper de mucho orgullo, porque pudieron salir adelante de muchas cosas que estaban muy atrasados. Entre ellas pues las cosas culturales y estas cosas del colectivo, ¿no? Al final de los 90, ya en el 98, 99, 2000, cuando llega el nuevo milenio, España, la homosexualidad, les digo, era muy bien aceptada. Mucha gente aceptaba la homosexualidad en comparación de otros países del mundo, pues. Y empieza, en España, es donde empieza también un poco este fenómeno, es de los primeros países donde se da de manera fuerte este fenómeno de las llamadas zonas de tolerancia, en una zona de Madrid que se llama Chueca,
que es como nuestra zona rosa, o como el barrio del Castro en San Francisco en Estados Unidos, o como todos esos, que es donde se puede vivir la homosexualidad a todo lo que da, ¿no? A diferencia de México, en España, pues ahí la gente no nada más va y convive, sino que también vive, renta ahí, y se convierten en estos barrios de tolerancia. Y es donde empieza la idea ya en España de que en algún momento pues sería padre aceptar el matrimonio, ¿no? Y aceptar los derechos. Ya la homosexualidad era legal, ya había leyes de discriminación. Poco a poco estas autonomías... lo que no les decía, durante el franquismo, o sea, las autonomías también quedaron totalmente destruidas. Era un imperio centralizado, una dictadura centralizada totalmente. Se prohibió el vasco, se prohibió hablar catalán, se prohibió hablar vasco. Ahí es donde surge ETA, porque o sea, la situación de represión contra el pueblo vasco fue espantosa, y entonces frente a algo tan horrible como lo que pasó, pues una contestación igual de horrible, entonces surge ETA. Surge también un nacionalismo catalán muy fuerte, y cuando acaba el franquismo se decide que todas esas provincias españolas, bueno, llegan al acuerdo de que se convierten en autónomas. Entonces ahí es cuando hablamos de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de la Comunidad Autónoma de Valencia, de la Comunidad Autónoma de Galicia, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Y como son autónomas, es una especie como de federación, aunque no sea federal, pero es como una especie, o sea, como que cada una puede escoger sus leyes. Para principios de los 2000, muchas de esas autonomías ya tenían cierta aprobación, no de matrimonio homosexual como tal, pero sí cierta aprobación de por ejemplo, de que pudieran tener uniones civiles, o de que se casaran pero sin adoptar. O sea, cada una de estas, ya varias comunidades autónomas habían progresado en este sentido. Curiosamente, una de las primeras fue Cataluña. Cataluña fue de las primeras que empezó a aprobar este matrimonio. Y entonces esto va pasando y va pasando y va pasando. En la primera parte de los 2000, y llega un momento en el que ya por ahí de 2004, 2003, 2004, pues ya está la idea del matrimonio, ¿no? Ya hay un movimiento muy fuerte en España, un movimiento gay muy fuerte, que empieza a pujar por la idea del matrimonio, y el matrimonio en España se termina aprobando en 2005. Por fin el matrimonio. España se convierte en el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio, después de que lo aprobaran en Escandinavia y después de que lo aprobaran en Islandia. En España, o sea, España se convierte en el tercero. España aprueba el matrimonio antes que Inglaterra, antes que Estados Unidos, antes que Alemania, antes que Alemania acaba de aprobar hace como 10 minutos, ¿no? Antes que cualquier país europeo moderno de esos que se creía, termina aprobándolo España. Termina aprobándolo, y obviamente antes que cualquier país latinoamericano. O sea, España es la primerita. Y termina aprobándolo también en una circunstancia muy, 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 muy particular, porque para que se apruebe tiene que llegar al poder el gobierno de Zapatero. Zapatero no pensaba ganar la presidencia, eso está en 2004, no pensaba ganar, bueno, o sea, sí pensaba, o sea, sí quería ganar, pues, pero España estaba como que el gobierno de Aznar, pues era, o sea, esa misma línea de ese gobierno de derecha era la que se pensaba, o la que todos creían que iba a ganar en 2004. Pero de entre esas cosas que España hace cuando está en la derecha, pues se le ocurrió meterse a un lado en donde no tenía por qué meterse, y donde nadie le había hablado, y donde no tenía no se le había perdido nada, que fue en Irak. Es principios de los 2000, pasa el atentado de las Torres Gemelas, Estados Unidos empieza a invadir Medio Oriente y empieza a masacrar todo cuanto pueda de Medio Oriente, y atrásito se mete a España cuando nadie le había dicho que se metiera, y se mete con Aznar, y se mete a la guerra de Irak, ¿no? Una guerra en la que el pueblo español no quería que se metiera España, o sea, eso fue también decisión del gobierno. Y llega un momento en que en 2004, cuando van como a hacer las elecciones presidenciales, dentro de la campaña de Zapatero para llegar a la presidencia, él dice que apoyaría, o que no ve con malos ojos, que se aprobara el matrimonio gay.
Obviamente esto lo hizo para ganar, pues ahora sí que el voto gay, ¿no? Pero era algo que la gente, o sea, no se pensaba en realidad que fuera a ganar Zapatero, se pensaba que iba a ganar la derecha. Entonces cuando piensas que va a ganar el otro, pues puedes hacer promesas al aire y ganar votos al aire, porque pues al final no ganas. Y eso fue lo que de alguna manera se hizo, ser un movimiento fuerte que estaba luchando por el matrimonio. Pero también Zapatero pues se comprometió como que a eso, ¿no? Entonces llega un momento, bueno, están en esas, y llega un momento en el 2004 cuando ocurre el también tragiquísimo y horrible atentado del 11M, del 11 de marzo, en el metro de Madrid. Que al principio pensaban que era ETA, pero no fue ETA, fueron los de Al-Qaeda, cuando hicieron su atentado, un atentado en el metro de Madrid, en venganza porque España se fue a invadir Irak, que no tenía nada que hacer ahí. Esto fue días antes de las elecciones. Y ese atentado y esas muertes lo que provocaron fue una reacción enorme en toda la gente en España, de rechazo no nada más a la guerra, sino al gobierno que los había llevado a la guerra, al gobierno de derecha. Y entonces es ahí cuando gana la izquierda en España, en 2004. Una izquierda que se había comprometido con lo del matrimonio, porque pues pensaba que igual y ni ganaba. En rechazo a eso, y la población se vuelca a votar por la izquierda y a sacar a la derecha del poder. A sacar a la derecha del poder para que saquen a España de la guerra de Irak, cosa que después sí efectivamente hicieron. Hizo el gobierno de izquierda que llega, pero ese gobierno de izquierda que llega también llega con la promesa del matrimonio, y pues también la tiene que cumplir. Entonces al final, en 2005, es cuando en España se aprueba el matrimonio, y se convierte, les digo, en el primer país, en el tercer país del planeta en hacerlo, en el primer país de Europa Occidental, porque Europa Occidental no lo había hecho, en el primer país hispanoparlante en hacerlo. O sea, se convierte así, ¿no? Súper de avanzada. Cosa que tampoco fue, o sea, sí fue difícil, pero tampoco fue tan difícil, porque les digo que sí había aceptación de entrada de la sociedad española. O sea, eso tampoco era que fue una ley sin fundamento. Sí había mucha aceptación. Y eso, el matrimonio, pues de 2005 hasta ahorita ya van 12 años de matrimonio, y ahí sigue, ¿no? Sigue, obviamente la derecha pues se puso loca, quiso quitar esa ley, hace 2-3 años la quiso quitar otra vez, pero pues bueno, ¿no? O sea, eso es algo que ya no se puede, ¿no? Y España se convierte en ese país super gay friendly, en donde no nada más es el matrimonio, sino también todo el turismo, todo lo que es Ibiza, lo que son Canarias. La marcha gay en España es la más importante y la más nutrida de toda Europa a la fecha, ¿no? No del mundo, porque pues ahí sí los brasileros le ganan con todo, ¿no? Pero por lo menos de Europa, ¿no? Y Chueca es el ícono, y todo esto pasa. Ahora, actualmente, y después ya de 12 años de esto, de cualquier manera, esta derecha española, esta derecha como conservadora, católica, pues sigue como que pujando para ganar terreno, ¿no? Sigue medio pujando. Ya, por ejemplo, el autobús famoso de la Libertad, ¿no? El autobús del Frente Nazi, Onal por la Familia, que hay aquí en México, pues esa es una idea de España. El autobús, ese autobús sale primero de España, y ahí lo pone la derecha y luego viene acá. O sea, en estos tiempos, ya después de 12 años de sale de matrimonio, después de ya como 30, 40 años, ahora sí, de que acabó el franquismo y de que estuvo ese destape, pues en España todavía, a pesar de ser uno de los países más tolerantes y uno de los países más abiertos, tampoco es que esté 100% aceptada la homosexualidad, ¿no? Sigue habiendo sectores conservadores, sigue habiendo sectores que están como luchando ahí por quitar derechos, ¿no? Y eso pues es algo que también nos habla mucho de cómo está la situación en el mundo, porque si tomamos a España como un termómetro de los países más tolerantes y vemos que todavía hay cosas, pues sí,